antes vamos a darle la bienvenida al ministro de Justicia, Fernando Castañeda, porque hoy se anunció una medida muy importante para deshacinar, por lo menos relativamente, los penales en medio de una coyuntura donde pues estos sin duda pueden convertirse en un foco infeccioso del coronavirus. Ministro, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Gracias por la oportunidad de poder explicar esta medida. Cuéntenos el sentido precisamente de esta medida y cuál es el criterio para seleccionar, por decirlo así, aproximadamente a 3.000 internos vulnerables. Sí, efectivamente el día de mañana se va a publicar un decreto supremo que lo que hace en términos concretos es simplificar al máximo y acelerar todo el proceso de gracias presidenciales a cargo de la comisión, que va a evaluar un conjunto de casos conforme a determinados criterios y le va a proponer al señor presidente de la República los indultos respectivos en el marco de esta pandemia del coronavirus. Los criterios, básicamente tienen que ver con, primero, las mamás con hijos menores de 3 años que viven en el penal con ellos, las gestantes, los adultos mayores, es decir, más de 60 años que no se encuentren en la lista de exclusión de delitos graves, los enfermos y los que cumplen su condena en los próximos 6 años. Esos son los criterios que se van a utilizar para poder evaluar los casos que se sometan a consideración de la comisión. ¿La comisión en cuánto tiempo es que va a emitir su respuesta? Estamos contra el reloj, ¿no? Sí, sin duda alguna, ¿no? Recordemos que uno de los antecedentes de este tipo de comisiones fue la comisión Lancier, que se demoró 3 años en calificar 500 o en recomendar 500 casos aproximadamente, pero obviamente eso no está dentro de nuestros parámetros ni nuestros objetivos. La comisión va a proceder rápidamente y por eso es que se emite esta norma para acelerar y simplificar los procedimientos, ¿no? Ahora, la categoría, por decirlo así, de quienes están en prisión por incumplir pago de alimentos, ¿qué ocurre con ellos especialmente? Porque sabemos pues que son un porcentaje importante, ¿no? Sí, es un porcentaje importante, tiene la norma de vigencia 5 días y efectivamente, gracias a la colaboración de los delegados, de los internos, los propios internos y de los centros penitenciarios de los centros penitenciarios es que se vienen acogiendo, como ustedes podrán apreciar en las noticias, en diversos penales del país. Ya están egresando un conjunto de internos y en solo 5 días ya estamos llegando ya a la cifra de 100 internos, solamente en 5 días. Esperamos que sigan egresando y cumpliendo con sus deudas con la finalidad de cumplir el objetivo de la norma, ¿no? Ahora, por supuesto llama la atención, pues usted acaba de puntualizar que están excluidos quienes están acusados pues de delitos graves. Nos gustaría que elabore sobre la materia porque claro, hay políticos, ¿no?, que evidentemente han ocupado el centro de la noticia antes que llegue pues esta pandemia y que están solicitando esa medida. En el caso del ex premier César Villanueva esto ya se dio, pero pues están los casos de Susana Villarán hasta los de Keiko Fujimori, pasando por el propio Alberto Fujimori. Ya, ahí muchas gracias por la pregunta porque me permite orientar a la ciudadanía en un criterio clave, ¿de acuerdo? Hay aproximadamente 97.000 internos en nuestro país, ¿de acuerdo? De esos 97.000, 35.000 son procesados y el resto son sentenciados, ¿de acuerdo? El Poder Ejecutivo, cuando evalúa indultos en función de estos criterios, solo puede evaluar en función de los sentenciados, no en función de los procesados, es decir, de este universo de 35.000. ¿Esto lo resuelve quién? Lo resuelve el sistema de justicia en cada caso concreto y a petición, obviamente, del impulso del Ministerio Público. Bien, importante aclaración. Digamos, para cerrar este tema un poco, evidentemente estamos en una batalla en el día a día contra el reloj, como lo decía, pero seguramente que su despacho está explorando, digamos, hacer más intensivo el uso de los famosos grilletes electrónicos, que de intensivo, pues por diversas circunstancias no ha tenido nada. Ya, ahí esa es otra buena pregunta. Muchas gracias. Excelentes las preguntas que nos permite aclarar lo siguiente. Siempre se ha dicho que el Poder Ejecutivo utilice los grilletes electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que recordar lo siguiente, que quien ordena, ¿de acuerdo? Quien ordena la utilización de un grillete electrónico es el juez. ¿De acuerdo? Nosotros no podemos unilateralmente decidir que un interno utilice un grillete electrónico.
Es el juez el único que tiene que ordenar esa situación. ¿De acuerdo? Esto es bueno aclararlo porque está dentro de sus competencias constitucionales de los jueces. Bien. Hay 5 fallecidos, si no me equivoco, ya por el lado de trabajadores del INPE, lamentablemente. Mire, ahí me permite aclarar lo siguiente. En primer lugar, reconocer, valorar al extremo, agradecer y lamentar, ¿no?, que hayan trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario que han fallecido en el marco del servicio. Sabemos que esta es una pandemia altamente contagiosa. Se están haciendo todos los esfuerzos para poder proteger su vida y su salud, pero lamentablemente nos encontramos en una situación a nivel nacional, con las características que ustedes ya conocen. Al momento hay 113, ¿de acuerdo? 113 trabajadores que son positivos, que han sido declarados positivos oficialmente. De estos 113, 83 están en su casa siendo monitoreados. 11 están en hospitales siendo tratados, públicos o privados. 6 están en la vía deportiva panamericana y 4 han fallecido. 3 en el ejercicio del servicio y 1 como parte de una licencia, desde el primer día de la pandemia, pero obviamente es un trabajador del INPI. Son 4 los fallecidos lamentablemente de los trabajadores penitenciarios. ¿Cuáles son los focos que más le preocupan en términos de los espacios penitenciarios? Sabemos que hay muchos o varios penales que son realmente hacinados. Se ha hablado incluso en los últimos días de las condiciones, pues, de las carceletas, ¿no?, del Ministerio de Justicia, sí, y de la Fiscalía, pero en penales en sí, ¿cuáles son los que más preocupan? 3 focos. En penales hay 3 focos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Tenemos 68 penales. De los 68 penales, en 58, vamos a decirlo así, entre comillas, están libres del virus. ¿Por qué digo entre comillas libre del virus? Porque no es un término, digamos, médico, pero que sí responde a la observación clínica de los propios penales, ¿de acuerdo? En 58. En los otros 10, de los penales que, hay una preocupación, son 3, Callao, Cañete y Chimbote, en esos 3 penales. ¿De acuerdo? En Callao fue el penal 0, es decir, el paciente 0 surgió en penales en el penal de Sarita Colonia del Callao. Ese penal actualmente está controlado. ¿Qué significa esto? Que luego del tratamiento que ha dado el Ministerio de Salud y luego de todas las medidas administrativas que se han dado para convertir ese penal y descomprimir la población penitenciaria, no ha habido ya en el último tiempo internos que han egresado del penal para ir a un hospital. Bien. Ministro, hoy la Presidencia de la República ha alertado que los mensajes que están circulando en redes sociales sobre supuestas ampliaciones de la cuarentena y cuáles serían los detalles de estas supuestas ampliaciones son falsos. Evidentemente, pues será el Presidente de la República el que anuncie cuál es la decisión. Pero ¿qué podemos ir adelantando de lo que el país tendrá que vivir a partir de la próxima semana, cuando se supone estaría, pues, terminando el periodo de cuarentena? Bueno, es una decisión, como tú bien lo has dicho, que el señor presidente la va a anunciar y la va a explicar al detalle en su oportunidad, ¿no? Eso está siendo justamente objeto de evaluación. Lo que siempre se ha dicho y se reitera es que es a partir de la evidencia científica y de los comandos operativos respectivos, que con esos insumos y la evidencia científica se toma una decisión. Pero eso te rogaría que pueda ser explicado, ¿no?, y anunciado, y va a ser así seguro por el señor presidente de la República, ¿no? Está bien, pero por favor, para cerrar, ¿qué nos puede decir brevemente o puntualmente de lo que es la evaluación de la situación? Porque eso sí, sin duda, pues algo nos podrá comentar, ministro. Bueno, la situación sigue siendo compleja, ¿no? Los últimos reportes que hemos podido tener, hay dificultades de todo tipo. Como bien hemos señalado, a lo largo de todo este día 30 y hasta el día 38, hay algunos focos importantes a nivel nacional, ¿no?, sobre todo en la zona norte, como se han venido, todo lo que estoy diciendo ya es conocido, sí, por los medios de opinión pública, pero es importante que sigamos, el señor presidente ya lo ha enfatizado, que el virus se transporta con nosotros. Si nosotros nos seguimos desplazando, si no tomamos las medidas de precaución, si no utilizamos las mascarillas, si no tomamos las medidas de higiene, si nos seguimos conglomerando,
lamentablemente vamos a infringir las reglas de aislamiento y vamos a lamentablemente acercarnos a situaciones que no deseamos, como en otros países donde han habido miles de muertos y están habiendo miles de muertos. Estamos haciendo todos los esfuerzos desde el Ejecutivo para garantizar la vida y la salud de todos los peruanos y las peruanas en esta guerra contra el coronavirus. Compleja situación, efectivamente. Gracias, ministro de Justicia Fernando Castañeda, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por seguir con nosotros. Vamos a ir a una pausa y como les adelanté, vamos a regresar.